para consolación de sus padres, de su familia, Señor, en el nombre de Cristo, y para experiencia de este joven. Y asimismo, Señor, mira las manos que están levantadas. Son manos que su confianza están en ti, Señor, porque gracias, porque ahora nosotros que te estamos conociendo, cada día confiamos más y más en ti, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, Señor del cielo. Háblanos a través de la palabra y que podamos, oh Dios, entenderla. Y para eso, Señor, úsame, que pueda expresarme, Señor, bien, con entendimiento. Señor, tu pueblo está necesitado y ávido de tu palabra. Bendice, por favor, sigue añadiendo al que esta noche, Señor, dio con alegría de corazón, al que cantó, Señor, en el nombre de Jesús, con devoción, oh Dios del cielo. Y esta noche, Señor, nos ponemos de acuerdo con este pueblo, oh Dios del cielo, para escuchar tu palabra. La necesitamos. Ya nos dimos cuenta que tu palabra nos ha sostenido todos estos años, Señor. Ya nos dimos cuenta que tu palabra nos ha sanado. Ya nos dimos cuenta que tu palabra, oh Dios del cielo, nos trae paz. Y por eso, oh Dios de la gloria, nos congregamos, porque nuestra confianza sigue estando en ti. En el nombre de Jesús, juntamente con esta congregación, Señor, que bondadosamente ha podido ofrendar y ha diezmado, Señor, síguelos bendiciendo. Tú nos llamaste para bendecirnos, Señor. En el nombre de Jesús lo recibimos y juntos esta noche damos gracias y decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor, tome su Biblia, la vamos a buscar en el primer libro de los Reyes, primer libro de Reyes. Vamos a buscar el capítulo 16 y vamos a leer aquí como una introducción algunos versículos del capítulo 16, especialmente el versículo 29. Cuando usted ya lo tenga, diga amén, porque me gustaría que llevemos la lectura ahí juntos. ¿Ya lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús, porque ese es el nombre que nos han dado y es el nombre sobre todo nombre. Y entonces dice la palabra, versículo 29 del capítulo 16: Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa. Este era el rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria. Todavía estaba el reino de Samaria integrado. Usted sabe que los samaritanos se desintegraron, se volvieron enemigos del pueblo de Israel. ¿Y qué los llevó a enemistad? Bueno, voy a terminar de leer esto. Este era hijo de Omri sobre Israel en Samaria, y estuvo él gobernando 22 años. Y le decía que los samaritanos se volvieron enemigos. Hermano, nosotros no podemos volvernos enemigos de otros hermanos que están en otra congregación, más grande o más pequeña, no importa. No podemos que ellos tengan algunas cosas, algunas costumbres, algunos conceptos, algunos razonamientos doctrinales de los cuales nosotros no somos compatibles con ellos, hermano. No quiere decir que los maldigamos, no quiere decir que los aborrezcamos. Si nosotros estamos en el error o ellos, pidámosle al Señor que nos saque del error. Porque cuando nosotros, hermano, estemos delante del Señor, o para irnos delante del Señor, tenemos que pasar por un colador. Y en ese colador solamente van a pasar, o vamos a pasar, los que estemos no conociendo la doctrina, sino practicando la doctrina. ¿Pero cuál doctrina? La de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, hermano, dice aquí la palabra que ahí estaba este hombre y era el rey de Samaria. Estaba integrado Samaria ahora a Israel y reinó 22 años. Y resulta que Acab, hermano, a veces la mucha prosperidad, si no estamos equilibrados en el Señor, porque el que nos da equilibrio es el Señor. Si no estamos nosotros, hermano, firmes, hay posiciones y posesiones que pueden afectarnos a uno, a nosotros. Por eso el que nos tiene que gobernar se llama Jesucristo a través del Espíritu Santo, para que ni la escasez, hermano, no voy a hablar ni la pobreza, o digamos la pobreza nos amargue, ni la riqueza nos vuelva orgullosos, sino que, hermano, en todo y por todo hemos sido llamados para darle gloria y honra al Señor. Y entonces este rey, hermano, porque me gusta mucho, hermano, citarle lo que le he citado en otras oportunidades y se lo voy a refrescar. El proverbista sabiamente escribió que no hay peor cosa, que no hay peor cuña cuando la señora se le olvida que fue sierva. Porque cuando se nos olvida eso, hermano, y estamos en una posición diferente, queremos mandar y queremos gobernar y queremos hacer muchas cosas con el concepto del que manda aquí soy yo. Pero gracias a la misericordia de Dios hemos entendido que nosotros, los que somos servidores del Señor, porque el que manda es Él, y todos podemos decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y entonces resulta que se le subió, hermano, a Acab se le subió el reinado, como a Saúl. Perdone lo que voy a utilizar, pero Saúl era un hombre torpe. Ni unas burras pudo encontrar Saúl. Pero cuando lo nombraron rey, porque a ese no lo escogió el Señor, a ese lo escogió el pueblo. ¿Y sabe por qué lo escogió el pueblo? Le gustó al pueblo. ¿Y qué fue lo que le gustó? Todos los enanos votaron por él, usted, porque era grandote. Dice que el más alto le llegaba a los hombros, ¿fíjese? Y lo escogieron a él por el tamañón. Por eso a David, hermano, que era un hombre normal, así como usted, de ese tamaño. No es que ahora vienen las flores, ¿verdad? Lo escogió el Señor. Y tenía 5 piedritas y una le bastó para matar a aquel gigantón, hermano, porque no es con espada, no es con ejército, sino por su Santo Espíritu. Por su Santo Espíritu. Entonces, hermano, mire, ¿quién es el que manda en su casa? ¿Quién? ¿Usted manda en su casa, hermano? Bueno, están cerca las esposas ahí, no está bien, no. Mire, el que tiene que gobernar en su casa es Dios. Usted está para dirigir, no para gobernar, porque el que nos gobierna es el Señor, es el Espíritu Santo.
Y entonces a este se le olvidó y hermano, y gobernó 22 años. Y Acab, mire, es que no es como empezamos, hermano. Mire, cuando Dios impacta nuestra vida, qué lindo es cuando Dios impacta nuestra vida, hermano. Y para entrar en este evangelio tuvo que Dios que impactar su vida. Y usted, hermano, no hallaba qué hacer cuando impactó su vida. Algunos llorábamos, algunos, ¿qué te está pasando? No podíamos ni hablar porque Cristo estaba penetrando en ese corazón, en esa vida, para hacer un cambio en nosotros. Un cambio en nosotros. Y empezamos, hermano, a caminar en el evangelio con mucho temor y temblor. ¿Por qué con temor y temblor? Porque no conocíamos nada del evangelio. Yo no sé si a usted le pasó que cuando miró usted, hermano, un hermanito que decía gloria a Dios y levantaba la mano, uno los admiraba porque a todos los miraba como algo especial. Y de veras es algo especial. El que está en el evangelio es algo especial. Porque si usted, hermano, se metió al evangelio, ya no tarda en salirse. Pero al que lo mete el Señor, hermano, aunque hayan vientos, aunque hayan tempestades, aunque hayan malos siervos, malos ministros, hermano, no lo pueden sacar porque está agarrado de la mano del Señor, porque Dios lo metió. Dios lo puso. Y entonces este hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Este sí se destacó por hacer lo malo. Y como si fuera poco en el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, se casó. No es malo casarse, pero este se casó con una bruja. Saber si lo chilquearon a este, hermano. Así como antes dicen, porque parecía todo loco el cuate, ¿verdad? Llorando. A este le dieron leche de cocha, decían. Dicen que eso provoca locura en el hombre. Pero no solo eso. Y entonces, oiga, este hombre se enamoró de Jezabel, hija de un rey que se llamaba Et-Baal, y era rey de los sidonios. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Por eso es que tiene que ver mucho con quién se va a ayuntar usted. Imagínese aquel rey de Israel usted. No podemos decir que eran cristianos porque el Señor Jesucristo no había venido. Pero tenían temor del Señor, habían visto la mano de Dios. Y este resulta adorando a Baal. ¿Y quién era Baal? El dios de los sidonios. Y lo terminó adorando. Y edificó, oiga, fue a servir a Baal y lo adoró. Qué embrujada le pegó a esta mujer, ¿verdad? Porque esta mujer es una potestad. Porque esta potestad aparece allá en Apocalipsis. Y hermano, el Señor manda palabra ahí en Apocalipsis y le habla y dice: saquen a esa mujer, porque ¿qué es lo que hace esa mujer? Seduce a mis siervos. Y la seducción puede ser en muchos sentidos. Sexual. Por eso cuide bien a su marido. No le mire la cara. Tal vez no es tan bonito, pero muchas cosas que uno bota, hermano, otro con alegría lo recoge.
Y entonces, hablando de Jezabel, dice que seducía a los siervos de Dios a que fornicaran. ¿Y cómo es esa fornicación? Es una fornicación espiritual. Es cuando el ministerio se nos sube a la cabeza a nosotros. Y el hombre, hermano, se cree el plus ultra, lo último, hermano, se cree. No se da cuenta que todos, especialmente los ministros, estamos por la misericordia de Dios, por el favor de Dios, hermano, por el favor de Dios. Por eso es que muchos ministros podemos ser arrastrados cuando nos creemos nosotros indispensables, hermano. Y que los tiempos de Dios y las cosas de Dios las usurpamos nosotros. Conocí gente, hermanos, siervos, donde habían concentraciones porque iban a haber revelación de la palabra y nunca llegaban, y nunca llegaban, y nunca llegaban. Había que esperarlos, saber si se tardaban para bañarse, para comer, o habían amanecido de goma, hermano. Pero eran actitudes realmente abusivas, porque nosotros no somos señores. Todo el que sirve al Señor, todos los que servimos al Señor, tenemos no la obligación, sino el privilegio de estar antes que las ovejas. ¿Por qué antes que las ovejas? Porque el Señor nos va a instruir en ese concepto de disciplina que tenemos cada uno de nosotros en sí mismos. Pero dice aquí, oiga, fue a servir a Baal y lo adoró. Debe haber sido de aquellos cristianos, dijo, no hombre, no te cases con esa, mijo. Ya va a ver, papá, que cuando se case conmigo me va a seguir al evangelio. Que ella lo saca. Cuando siente, anda comiendo garnachas allá para la feria del 15 de agosto, allá por el hipódromo, hermano. Sí. Y entonces, oiga, por eso es que la Biblia recomienda que los matrimonios sean del mismo yugo. No poner vaca con burro a arar, sino 2 vacas o 2 burros, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí estaba y se casa con Jezabel. Y este rey de los, dice aquí, se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró, hermano. Lo adoró. Por eso cuando usted canta canciones del mundo, ya está llegando. Y yo sé que este mensaje no es para usted, porque usted no canta canciones del mundo, usted es cristiano. Es adorar. Y entonces él dice, adoró. Sirvió a Baal y lo adoró. Y como que si fuera poco, edificó un altar a Baal en la casa de Baal. ¿Y sabe dónde la edificó? En Samaria. Y Samaria era del Señor, porque había pueblo del Señor. Por eso se recuerda cuando el Señor menciona en el pasaje donde se habla de la samaritana y dice que los samaritanos no tenían comunión con los judíos. Por eso, y aquí viene el pleito. Porque los samaritanos se volvieron idólatras. Si en Samaria había un profeta mis respetos, y ese profeta que había en Samaria se llamaba Eliseo.
Y ese profeta, hermano, mire, hablaba con Dios y Dios le respondía y le daba esas respuestas maravillosas. El profeta de Dios. Y entonces ella aquí dice que edificó un altar a Baal en la casa de Baal y lo edificó en Samaria. Mire, porque Baal era el dios con D minúscula, fenicio de la tormenta. Y cuando había un rayo, usted no hacía así. Peor ser un rayo con luz ahí, hermano, y usted rapidito, ¿verdad? Estos eran igual. El rey fenicio de la tormenta. Ya se imagina cuando habían tormentas con rayos y con todo, hermano, aquellos de ay, nos está hablando Dios. Entonces, y como que si fuera poco, dice que, releo el versículo 32, edificó un altar a Baal en la casa de Baal, porque Baal también significa dueño, significa amo. Que cuando lo aceptaron gobernaba, hermano. Por eso el Señor, yo no sé, mire, si nuestros papás hasta nombres de santos nos pusieron. A mí por poco me ponen Santontín, gracias a Dios que el Señor me libertó de eso, hermano, ¿verdad? Yo no sé cómo le pusieron a usted, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunas les pusieron María. Pues qué bueno, pero hay que orar por estas Marías, porque María significa amargura. No, Señor, queremos la María, la alegre, digamos, ¿verdad? Queremos. Y entonces dice que Acab también hizo, edificó un altar a Baal en la casa de Baal, y esto lo edificó en Samaria, versículo 33. Acab también hizo una acera. Mire, la acera era una diosa de la lluvia o de la fertilidad también. Entonces, fíjese que habían dos. Había un dios, Baal, y había una diosa que se llamaba Acera. ¿Y sabe qué hacían? Se iban a los montes y ahí fornicaban. Porque Acera era una diosa, hermano, de la fertilidad, ¿verdad? Y entonces Acab hizo también una acera que era el símbolo de una deidad femenina. Mire desde dónde viene. El símbolo de una deidad femenina. Entonces, y Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Provocó al Señor. Y entonces, como recuerde que este Baal y Acera eran los dioses, y Baal lo consideraban el dios de la lluvia. Y cuando no llovía lo consultaban a Baal, hermano, y los sacerdotes de Baal eran un montón, y las sacerdotisas y sacerdotes de Acera eran muchos también, que habían solamente ahí en Samaria alrededor de unos 800 por lo menos. Y entonces viene Dios, hermano, y para sacarlos, mire, a ninguno de ustedes lo chilquearon. Usted se ríe, de repente que sí. Ahí va. La señora con su purote va. Le hicieron su limpia, ¿va? No, el que verdaderamente lo limpió se llama Jesucristo. 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 A mí, hermanos, sí me llevaron ahí. Pero mire,
ese día que me llevaron ahí, yo hice contra. ¿Y qué fue lo que hizo? Me puse el calzoncillo al revés, hermano. Entonces, oiga lo que ocurrió acá, hermano, ¿verdad? En lo que estábamos leyendo. Porque Acab, hermano, estaba embebido, ahí gobernaba Jezabel, sus dioses, sus religiones, y él las aceptó. Mire cómo los yugos desiguales, cómo la desobediencia al Señor, porque el Señor, si usted lee Levítico, lee Deuteronomio, está hablando de que no se ayunten con yugo desigual. Y todavía en el Nuevo Testamento también hay mucha enseñanza acerca de esto. Pero nos interesa esto para continuar hablando de la palabra del Señor. Y entonces, oiga, ellos, como esos eran el Dios de la lluvia y el Dios de la fertilidad, ¿verdad? Y ellos estaban ahí, hermano. Entonces viene el Señor y levanta un profeta. Y ese profeta que el Señor levanta se llama Elías. Elías levanta a su profeta. Miren, venga conmigo al capítulo 17. Y entonces, ¿para qué levantó el profeta? ¿Qué traía el profeta? El profeta traía palabra de Dios. El profeta traía muchas veces un mensaje que decía: Dios, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, por cuanto ustedes se han portado de esta manera, por cuanto me han avergonzado con las naciones a donde ustedes han ido, algunas veces cautivos y otras veces han ido por su propia voluntad. Pero si se arrepienten, en el Evangelio, hermano, hay algo maravilloso que es el arrepentimiento, porque todo aquel que se arrepiente alcanza misericordia, y eso es importante en la vida del creyente. Y entonces dice aquí en el capítulo 17, oiga, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, Dios levantó su profeta, porque la forma en que Dios empieza a hablarnos a cada uno es por su palabra. Después de su palabra podrá venir el milagro, pero nosotros queremos el milagro antes. Por eso el Señor levantó profetas. ¿Para qué? Para hacerle conocer a Israel de que su caminar no era agradable y que se volvieran a Él. Aquellos hombres que Dios había sacado, aquellos hombres como Moisés, como Josué, como el mismo Samuel, hermano, hombres como David, que se dejaron gobernar por el Señor, y que sus gobiernos, hermanos, si realmente tuvieron algunas fallas, pero tenemos que destacar que estos hombres creían en el Señor. Muchas de las cosas que ocurren hoy a nosotros los cristianos, hermanos, es porque nos hemos olvidado de la palabra del Señor. Entonces Dios tiene que tratar con nosotros. Si usted no corrige al muchachito desde temprano, cuando sea grande le pega. Pues lo mismo es el Señor. Y entonces, oiga, levanta a un hombre que se llama Elías. Lo trae, era de los moradores de Galaad, y le dijo a Acab, dijo al rey Acab, que andaba torcidito: vive Jehová Dios de Israel, delante de quien estoy y a quien sirvo. Yo no soy tu servidor, rey Acab. Yo sirvo al Señor. Mire. Entonces trae una palabra del Señor acá. Porque ¿cuál es el propósito de la palabra? La palabra, el propósito es de hacernos volver.
La palabra no es para el que no vino. La palabra es para nosotros. Y hermano, en todo un mensaje, más de una palabra tiene el Señor para nosotros, para que nos volvamos nuevamente a Él, para que hagamos las cosas que a Él le agradan, para que glorifiquemos juntos al Señor. Y entonces levanta a un profeta, y este profeta dice: vive Jehová Dios de Israel, delante de quien estoy y a quien yo sirvo. Qué privilegio servir a Dios, hermano. Y entonces él, como casi jurando aquí, y dice que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Era una orden. Por eso es muy importante que nosotros recibamos palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos liberta, porque la palabra de Dios nos confronta. Y cuando la palabra nos confronta, nosotros no empezamos a decir: porque tal cosa, porque esta, por la otra, sino que nos confronta de una manera que nosotros venimos delante del Señor y le decimos: Señor, he fallado, perdóname, Señor, voy a empezar a caminar diferente, agradable a ti. Porque para eso es la palabra. La palabra, hermano, es para exhortarnos, es para bendecirnos, es para ubicarnos. Y entonces dice que ahí Elías entonces profetiza y dice: yo sirvo a Dios y les digo de una vez que no habrá rocío ni lluvia estos años, sino por la palabra de mi boca. Ya aquí había un llamado al arrepentimiento de sus pecados. Si no, vendría sobre el país castigo. Aquí todavía no ha venido nada, sino habló. El Señor primero habla. Y habla, y habla, y habla el Señor, hermano, para que nosotros nos volvamos al arrepentimiento. Entonces, para eso son los profetas, traían palabra, hermano. Y entonces, por eso dice: sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra de Jehová diciendo: mire, sal de aquí, versículo 3, y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al río Querit, que está al oriente del Jordán. El arroyo es el fluir del agua. Del agua es el fluir de Dios, y el fluir de Dios es una necesidad. No busquemos a Dios hasta que ya estemos zarandeados, hermano. Busquemos a Jehová, dice la palabra, mientras puede ser hallado. Llamémoslo mientras Él está cerca. Y entonces, hermano, viene la palabra y le invita a vivir en soledad, apartado en un lugar muy poco frecuentado, porque Dios es un Dios celoso, nos cela con celo santo. Y entonces note, por eso dice en el versículo 2 que vino a Elías la palabra del Señor y le dice el Señor: sal de aquí. Esto se llama dirección. Sal de aquí y dirígete al oriente y escóndete. Esto es el mandato para los verdaderos profetas de Dios y para los verdaderos siervos de Dios. Esconderse, solamente estar a las órdenes de Dios y llevar la palabra del Señor. Escóndete.
Oiga, escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Mire, el arroyo es el fluir de Dios. El arroyo es el fluir de Dios. Mientras el mundo, hermano, qué calor, qué problema, que el dengue, que el coronavirus, hermano, escondámonos y escondámonos en el Señor. Como manda aquí el Señor a Elías, mire, al oriente del Jordán. Por eso este arroyo es el fluir de Dios, es una necesidad. El que está en el arroyo, en el fluir de Dios, hermano, será sustentado por esta agua. Aleluya. Bueno, entonces mire, y dice aquí, versículo 4, y beberás del arroyo, dependerás del arroyo. Tú vas a depender del arroyo. ¿Y el arroyo qué lleva? Agua. Y el agua es tipo de la palabra del Señor. Bueno, por eso es que cuando no estamos llenos de palabra nos afligimos. Hermano, peor si oímos los noticieros. No dan una sola noticia buena. Todas son malas. Donde usted puede oír noticias buenas es en el templo. Cristo ya viene y sigue salvando para la gloria del Señor. Y sigue salvando. Entonces el Señor le da una orden, hermano, mire, hay que obedecer a Dios para vivir con sobrenaturalidad. Repito, obedezca a Dios y va a vivir con sobrenaturalidad. ¿Por qué? Aquí lo dice la palabra. Sal de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo. Eso es dependencia del Señor. Y he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí. ¿Eso qué significa? Vivir por fe. Vivir por fe. Vivir por fe no es abandonar su trabajo. Vivir por fe es creerle a Dios. Pero si Dios le habla a usted que abandone su trabajo, eso es diferente. Pero si se lo dice el pastor, no dude un poquito. Pero si se lo dice Dios, hagámoslo. Porque eso es vivir por fe, no de la fe. Aparte es vivir de la fe. Cuando yo vivo de la fe, hermano, yo voy a vivir exhortándolo a usted para que haga esto, para que haga lo otro, para vivir yo de la fe. No, vivir por fe es diferente, es vivir creyéndole al Dios Todopoderoso. Dele palmas al Señor. ¿Usted quiere vivir sobrenaturalmente? Es que el evangelio es sobrenatural. Usted no puede danzar cuando recibió el cheque. Usted dance cuando no tiene ni un centavo, pero cree que Dios le va a poner dinero ahí entre su bolsa. ¿Cómo? Lo que Dios usa, hermano, tiene mucha variedad. Por eso, ahora, mire, dice, vas a beber del arroyo. De ahora en adelante, Elías, vas a depender de mí. Y he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí. Mire, que te sustenten ahí. Y entonces, él dice aquí la palabra, lea lo que dice en el versículo 5. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Cuando usted obedece a la palabra de Dios,
va a vivir con sobrenaturalidad. Si no hay sobrenaturalidades en su vida, se lo van a comer los religiosos. Pero cuando hay hermano, un evangelio sobrenatural, es que el evangelio no es de la tierra, el evangelio es del cielo. Por eso el Señor, cuando viene el Señor Jesús, dice lo mismo: busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como una añadidura a su vida. A su vida. Y entonces por eso está diciéndole aquí que Elías, la orden de Dios, dice en el versículo 5, él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Porque para vivir sobrenaturalmente usted tiene que obedecer. Pero no me vaya a obedecer a mí, no vaya a obedecer a un anciano. Si Dios le habla, si Dios le da la palabra, obedezca al Señor. Aleluya. ¿Sabe por qué estoy aquí? Yo no estoy porque me gusta. Estoy por obediencia al Señor. Y dije, no estoy porque me gusta, porque estoy fascinado con esta vida espiritual que Dios me ha regalado. No he encontrado nada mejor que esto, que el evangelio del Señor. Un evangelio de sobrenaturalidades. Podría contarle muchas sobrenaturalidades, hermano, en esta noche, como un testimonio, porque las he experimentado, las he vivido, pero no son para mi gloria, sino son para la gloria del Dios del cielo. Y entonces, si Elías estaba bien, él estaba bien. ¿Por qué? Porque, hermano, llegaban los cuervos a buscarlo, le traían pan, le traían agua, porque hizo conforme a la palabra del Señor. Habitó junto al arroyo de Querit, que está al oriente de Jordán, y los cuervos le traían pan, que es la palabra, y carne por la mañana, que son las experiencias con Dios, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Mire, estos son los alimentos dados por Dios, son alimentos bendecidos. Y entonces dice aquí la palabra, Dios comunicándose, hermano, como se comunicaban Adán con los animales, tenía gobierno sobre ellos. Aquí podemos ver el gobierno de Dios sobre los animales, sobre los cuervos, porque por orden del Señor le llevaban pan, le llevaban carne, era alimentado sobrenaturalmente. Y estas sobrenaturalidades no han desaparecido, siguen vigentes, porque todo lo de Dios sigue vigente. Lo mismo es lo de ayer, lo de hoy y por los siglos de los siglos, seguirán vigentes. Entonces miramos nosotros aquí, y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Miren, Dios lo pudo haber enviado al Jordán porque no se había secado, para mostrar que tiene variedad de medios para sostener a los suyos. Por eso en el versículo 8 dice, y vino a él en un momento de escasez de agua. Porque la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Viene la palabra del Señor, vino después a él la palabra del Señor. Esto se llama guianza divina. Guianza divina. Levántate. ¿Quién le está hablando? El Señor. Levántate. Tal vez ya se había. Qué rico es que le lleven la comida a uno. Te tocaban en la mañana, Elías, estabas durmiendo.
ahí hay un cuervo usted que le trae pan y le trae carne. Y al atardecer, pero eso se terminó, levántate, le dijo el Señor. Esto nos habla de etapas, nos habla de periodos, hermano. Aquí la guianza divina la vamos a ver. Levántate y ve a Sarepta. Mire, Sarepta pertenece a Sidón, y quédate ahí, porque yo he mandado a una viuda ahí, le he ordenado que te sustente. Es que, mire hermano, cuando nosotros hacemos caso al Señor, porque hoy nos habla por la palabra, nos sigue hablando por la palabra y nos habla por espíritu. Aquí el canon todavía no había sido escrito. No había Biblia en este tiempo. Pero seguramente Elías narró sus experiencias y los escribas anotaron para dejarnos este tesoro a nosotros de este evangelio maravilloso que salva, que sana, que tiene poder. Aleluya.